Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Narukami DBZ. Hoy estamos de vuelta con el fanfic llamado Brecha del Destino. Antes de empezar con el fanfic, os recuerdo que tenéis la versión escrita en la descripción para aquellos que prefieran leerla. Con eso dicho, procedamos con el fanfic. Espero que os guste. Poco a poco la conciencia comenzó a regresar a él. Pequeños gruñidos escaparon de sus labios, abriendo lentamente los párpados. ¿Dónde estaba? Él intentó tomarse la cabeza con una de sus manos debido al mareo que sentía, pero notó que la acción era algo imposible. Algo estaba restringiendo el movimiento de sus manos. Sus ojos se dirigieron hacia ellas, notando en aquel preciso instante que tenía una esposas. ¿Qué? Intentó ejercer fuerza, esperando que se rompieran como haría cualquier conjunto de esposas bajo el poder físico natural de un Saiyajin, pero, para su sorpresa encontró la acción totalmente imposible. No porque las esposas resultaran ser más resistentes de lo esperado, no. Era porque no tenía las fuerzas necesarias para cometer tal acción. Ni te esfuerces. Una voz femenina familiar llegó a sus oídos. Sus ojos se desviaron, observando a Caulifla sentada en un rincón, sus ojos negros como el carbón mirándolo fijamente. Da igual cuánto los intentes, no te las vas a poder quitar. Al igual que él, ella también tenía esposas en sus muñecas. HMPH, ¿dónde estamos? Cuestionó Kyle, comenzando a explorar su entorno. Era una sala pequeña, la superficie y paredes hechas de hormigón. Una única cama era visible en el rincón opuesto a donde se encontraba sentada la chica. Podía ver rejas frente a él, junto a una puerta hecha del mismo material. Detrás de él, se encontraba una ventana tapada también por rejas, dejando entrar la única luz en aquel momento que había en aquel lugar. Como puedes comprobar, nos encontramos en una celda. Las fuerzas armadas de Sadara debieron detenernos en algún momento. Comentó Caulifla. El ceño de Kyle se frunció, en señal de ira. No por ser capturado. No, en aquellos instantes poco podía importarle estar encerrado en una celda. Sino por su derrota a manos de Frost, el recuerdo todavía reciente en su memoria. Maldición, maldición. Maldita sea. Los puños de Kyle se estrellaron contra el suelo. Bajo circunstancias normales, la superficie habría cedido ante el poder natural de un Saiyajin. Pero, en esta ocasión ante su falta de fuerza física, el efecto fue diferente. Un pequeño gruñido salió de sus labios, cuando pudo sentir el dolor recorrer sus manos. Pero, poco podía importarle en aquel momento el dolor. En su lugar, volvió a golpear el suelo una vez más. En esta ocasión, sus heridas cerradas se abrieron lentamente con cada golpe que daba contra el suelo, la sangre comenzando a caer contra la superficie. Idiota. ¿Qué demonios estás haciendo? Cuestionó Caulifla. Yo perdí. ¿Cómo es posible? Se cuestionó en voz alta Kyle. En aquel momento, no sabía muy bien el motivo, pero sentía que necesitaba dejar liberar sus frustraciones en voz alta. Aunque fuera Caulifla quien estuviera presente y escuchando. Soy el Super Saiyajin, se suponía que nadie podía derrotarme. Que era el ser más fuerte del universo. Una vez más, él golpeó el suelo con sus manos, la sangre tiñendo el hormigón. La chica Saiyajin observó cómo aquel hombre continuaba golpeando el suelo, la sangre comenzando a salpicar incluso hasta su posición. Era una imagen que jamás pensó ver de alguien como Kyle. Jamás pensó que vería al Saiyajin tan frustrado, tan furioso, tan perdido. Sin pensarlo dos veces, se levantó, sujetando el brazo de Kyle antes de que sus manos se volvieran a estrellar contra el suelo. Detente de una maldita vez, imbécil. Suéltame. Exclamó Kyle, revolviéndose e intentando deshacerse del agarre de la chica. Tú jamás lo entenderías. Tienes razón, jamás lo entendería. No soy ninguna Super Saiyajin ni ningún tipo de leyenda o mito como lo eres tú. Exclamó ella. Pero, sigo siendo una jodida Saiyajin. Entiendo mejor que nadie la frustración y rabia de perder contra alguien. La herida que eso provoca a nuestro orgullo. Kyle detuvo su forcejeo con la chica, mirándola de reojo. Sus ojos negros se encontraron por unos instantes. Pudo sentir su cuerpo tensarse, antes de soltar un gruñido y apartar su mirada hacia un lado. ¿Y qué? Yo no soy un Saiyajin común, chica. Vuelve a llamarme una vez más chica y te aseguro que seré la única que quede en esta celda, ¿lo entiendes? Cuestionó Caulifla, su tono peligroso. No respondió de inmediato. Algo acerca de toda esta situación lo estaba comenzando a tranquilizar, pero, ¿el qué? Dejó escapar un chasquido con su lengua. Suéltame de una vez.
Caulifla lo miró por unos instantes, pensando acerca de su petición por unos instantes, antes de acceder. Después de comprobar que el Saiyajin no iba a volver a golpear el suelo, regresó nuevamente a su rincón. En lugar de intentar destruirte las manos, deberías pensar en nuestra situación actual. Imbécil. Estas esposas deben estar restringiendo nuestra energía y disminuyendo nuestra fuerza física, ¿cierto? Dijo Kyle. Caulifla no pudo evitar parpadear, algo sorprendida. Sí, ¿cómo lo descubriste tan rápido? Ya tuve que lidiar con una tecnología similar hace algunos años. Respondió Kyle. La chica ladeó la cabeza, algo curiosa por aquella historia del pasado de Kyle. ¿A qué te refieres? Antes de que Kyle pudiera responder, una nueva voz surgió. Veo que ya estáis despiertos. Tanto Kyle como Caulifla dirigieron sus miradas hacia las rejas, observando que en el otro lado se encontraba un Saiyajin corpulento vestido con la armadura de las Fuerzas Armadas de Sadala. ¿Quién iría a pensar que después de tantos dolores de cabeza, lograríamos capturar a la pequeña ladrona? Dijo aquel Saiyajin con una sonrisa de lado. ¿Cómo dices? Caulifla saltó ante aquella provocación de inmediato, dirigiéndole una mirada de pocos amigos al soldado de Sadala. ¿Acaso quieres pelea? El Saiyajin se limitó a sonreír, antes de notar la sangre en las manos de Kyle. Ah, hombre, nos tomamos la molestia de curaros a ambos y tú ya te estás abriendo las heridas. ¿Acaso estás intentando suicidarte? Kyle no respondió. La energía de aquel hombre era patética. Posiblemente no era mucho más fuerte que Dodoria, no. Definitivamente era más débil que Dodoria. Aún así, por muy patético que fuera, sabía que mientras él tuviera aquellas esposas puestas, restringiendo su energía y fuerza física, aquel individuo tenía toda la ventaja sobre la situación. Por otro lado, curarlos. Ahora que se percataba, todas sus heridas graves se habían desvanecido, debieron utilizar tanques de recuperación para tratar sus heridas más graves, para impedir que murieran. ¿No quieres hablar? Cuestionó aquel hombre, antes de encogerse de hombros. Como prefieras. Pensar que habría alguien lo suficientemente loco como para osar enfrentar a Frost. El hombre negó con la cabeza, como si tal cosa fuera algo impensable. Y como no, la pequeña ladrona también estaba involucrada. Cuando salga de aquí voy a romperte esa sonrisa tuya. Exclamó la chica con ira. Nunca vas a salir de aquí, maldita rata. Dijo el hombre con una sonrisa arrogante. Será mejor que te vayas acostumbrando a esas 4 paredes, porque pasarás el resto de tus días ahí metida. Caulifla dejó escapar un gruñido, su cuerpo tensándose y mirando con puro odio a aquel hombre. Respecto a ti, tu destino será completamente diferente. Comentó, su mirada dirigiéndose hacia la figura de Kyle. Su Majestad ha decidido que serás ejecutado. Enhorabuena. ¿Ejecutado? Él. Solo por atacar a esa lagartija. Cuestionó Kyle, alzando una ceja. ¿Qué tan idiotas podían ser? Literalmente ese arcosiano tenía a todo el universo comiendo de la palma de su mano con sus malditas mentiras. ¿Acaso te parece poco? No solo eso, también te infiltraste en el palacio y dejaste inconsciente a múltiples soldados. Incluida la princesa. Algo así se paga con la muerte. Exclamó el hombre. Kyle rió, confundiendo por completo al hombre. En ese caso, deberíais cumplir rápidamente con la sentencia, porque no tengo pensado quedarme aquí mucho tiempo. Aquel Saiyajin miró a Kyle como si acabara de crecerle una cabeza extra. ¿Escapar de aquí? Imposible. Mientras tuviera esas esposas, no habría ninguna manera en la que pudiera huir. Tal como dijo Frost, estás completamente loco. Con esas palabras dichas, él comenzó a alejarse, hasta finalmente desaparecer. Maldición. Quiero golpearlo. Exclamó Caulifla con ira, antes de dirigir su mirada hacia su compañero de celda. ¿Y tú por qué lo provocas? ¿Acaso no lo escuchaste? Te van a ejecutar. No lo estaba provocando, solo estaba siendo honesto con él. Tal como dije, no tengo planeado quedarme aquí mucho tiempo. Comentó Kyle, paseando su mirada por la celda, antes de aterrizar sus ojos sobre aquella pequeña ventana. No pudo evitar esbozar una pequeña sonrisa. Claro, ¿y cómo tienes pensado escapar? Cuestionó Caulifla, algo incrédula ante las palabras del Saiyajin. ¿Acaso no te dije que ya había estado en una situación similar? Preguntó Kyle, mirando de reojo hacia la chica. Ella parpadeó varias veces. Oh, cierto. Él había mencionado algo así antes de que ese idiota los interrumpiera. Cierto. ¿Qué querías decir con eso? Él permaneció en silencio por unos instantes, cuestionándose si debería hablar o simplemente permanecer callado.
Podía sentir la mirada intensa de la chica, esperando a que él decidiera hablar. Después de varios segundos, dejó escapar un suspiro. No sabía el motivo, pero compartir estos recuerdos con Caulifla no parecía desagradarle demasiado. Sucedió cuando aún me encontraba bajo las órdenes de Freezer. Mis compañeros de escuadrón y yo llegamos a un planeta con intenciones de purgarlo, tal como ya era habitual en nuestras misiones, pero su tecnología era mucho más avanzada de lo que habíamos anticipado. Eran débiles, pero sabían compensar esa debilidad con la potencia de sus armas. Fuimos incapaces de responder adecuadamente y caímos ante ellos. Comentó, recordando aquellos días. Fui el único superviviente de mi escuadrón. Y al parecer, los habitantes de aquel planeta pensaron que era una buena idea mantenerme con vida. Así que me volvieron un esclavo. A pesar de sus palabras, no pudo evitar sonreír con cierta ironía. Pobres idiotas. Nunca debes dejar con vida a un Saiyajin. Ella miró a Kyle con incredulidad. ¿Un esclavo? No sabía que el hombre había pasado por algo así. ¿Qué tipo de experiencias habrá vivido a lo largo de su vida? No, ¿cuánto sufrió siendo un esclavo a manos de esos sujetos? Aquello debió ser una mierda. Dijo Caulifla, sintiendo algo de simpatía por Kyle. Aunque por otro lado, no podía evitar escuchar una pequeña voz que decía que se lo tenía merecido. Después de todo, él había ido a aquel planeta con intenciones de asesinar a todos. No era muy diferente a estar bajo las órdenes de Freezer. Trabajar, más trabajo, una comida de mierda y dormir. Al siguiente día, solo debía repetir el mismo proceso. Optó por no mencionar algunas cosas. Como, por ejemplo, que aquellos días de esclavitud habían sido posiblemente una de sus peores etapas de la vida. Decidió no mostrar ningún tipo de emoción en su rostro, no queriendo explicar de más a la chica, ni que ella se compadeciera de él. Después de todo, él no era ningún santo. No necesitaba compasión. Entonces, ¿ellos también utilizaban esposas similares? Cuestionó Caulifla. En lugar de unas esposas, ellos utilizaban un collar. Funcionaba básicamente de la misma forma. Restringía mi energía y disminuía mi fuerza física. Kyle desvió su mirada, fijándola una vez más en aquella pequeña ventana que mostraba el mundo exterior. ¿Cuándo hay luna llena en este planeta? La chica no pudo evitar parpadear. ¿Qué? ¿Luna llena? ¿A qué venía ese cambio tan repentino de tema? Ni siquiera tenía algún tipo de relación con el tema anterior. ¿De qué hablas? ¿Por qué hablar repentinamente de la luna? Limítate a responder. Dijo Kyle. Ella frunció el ceño, algo molesta por la respuesta. Por unos instantes, no pudo evitar cuestionarse si estaba gastándole algún tipo de broma o a qué venía todo esto. A pesar de ello, ella optó por responder. No lo sé, ¿tú te piensas que yo me fijo en esas cosas? La luna llena es nuestro ticket de salida. Así que deberías esforzarte un poco y pensar. Comentó Kyle. ¿Su ticket de salida? ¿La luna? Con cada palabra que salía de los labios de Kyle, entendía cada vez menos y menos. ¿Qué demonios piensas hacer con la luna llena? No lo entiendo. Dijo Caulifla. Lo entenderás en su momento. Kyle no pudo evitar escuchar nuevamente el gruñido de la chica, pero la ignoró, su mirada puesta en todo momento sobre la ventana. No sé cuándo planean ejecutarme, pero la luna llena debe hacer su aparición antes de que eso suceda. De lo contrario, yo estaré muerto y tú te pasarás el resto de tus días aquí metida. Caulifla no pudo evitar fruncir el ceño. HMPH, entonces, solo necesitamos esperar hasta que salga a la luna llena. Espero que sea pronto. Odio estar aquí encerrada. Sería una fortuna si tal suceso llegaba a darse en cuestión de poco tiempo. Solo esperaba que la fortuna estuviera de su parte, de lo contrario, conocería su final en cuestión de tiempo, pensó Kyle. Cambio de punto de vista. Tal como él había imaginado, la luna llena no había emergido aquel día. Ni siquiera los 2 días siguientes. 198, 199, Kyle desvió su mirada, observando cómo Caulifla realizaba flexiones, pequeñas gotas de sudor deslizándose por su rostro. La cuestión era, que estaba haciendo dichas flexiones con la ayuda únicamente de un dedo. No solo eso, anteriormente había realizado 500 abdominales y 500 sentadillas. Él dejó escapar un suspiro, dirigiendo su mirada hacia algún punto de la pared de hormigón. Él también estaría haciendo ese tipo de ejercicios para pasar el tiempo, si no fuera por sus heridas, corría el riesgo de abrirlas y morir allí desangrado. Si bien la chica también tenía heridas, no eran ni de cerca tan graves como las suyas. Buenas. Una voz surgió al otro lado de la celda.
Kyle desvió su mirada, observando un rostro familiar observándolos. «Oh, eres tú», dijo Kyle, reconociendo al Saiyajin de baja estatura. «Tu nombre era Kaba, ¿cierto?». Dicho Saiyajin no pudo evitar parpadear, algo sorprendido. «Sí, estoy sorprendido de que recuerdes mi nombre. Cuando yo pido el nombre a alguien, nunca lo olvidó», dijo Kyle con una pequeña sonrisa. «¿Qué quieres?», exclamó Caulifla, alzando su mirada, nunca deteniendo sus flexiones en ningún momento. ¿Has venido a burlarte de nosotros como tu compañero o qué? No, no vine a hacer algo así, comentó Kaba. He venido hasta aquí para informaros acerca de vuestras condenas. HMPH, ¿ya tenéis decidido cuándo ejecutarme?, cuestionó Kyle, observando al joven Saiyajin frente a él. Así es, dijo Kaba. Kyle dejó escapar un bufido. Debes estar orgulloso de seguir las órdenes de esa lagartija. El señor Frost es un héroe. Ha ayudado a incontables personas a lo largo del universo. Sin su ayuda no existiría tanta paz, dijo Kaba con firmeza. TCH, Caulifla chasqueó la lengua, levantándose y mirando fijamente a Kaba. Todos estáis tan ciegos. Frost os está engañando a todos. Kaba no pudo evitar parpadear ante la repentina acusación. ¿De qué hablas? ¿Acaso no lo ves? Es Frost quien provoca todas esas guerras. Lo hace para obtener beneficios vendiendo armamento y comprando el territorio dañado a un bajo precio, exclamó Caulifla con ira. Y cuando consigue todo el dinero que quiere, solo necesita detener las guerras y quedar como el bueno de todo. Mientes. El señor Frost jamás haría algo tan vil, dijo Kaba, incapaz de creerse tales acusaciones. Él mismo nos lo contó todo, idiota, exclamó Caulifla, antes de sentarse en el suelo, su espalda apoyada contra la pared en un rincón. Idiota, murmuró por lo bajo la chica. Kaba permaneció en silencio. ¿Frost provocando guerras para obtener beneficios? Imposible, había tenido la oportunidad de conocer al Arcosiano en varias ocasiones, ya fuera resolviendo conflictos o en sus visitas para tratar con su majestad, y él no era ese tipo de persona, estaba seguro de ello. Sacudió su cabeza, centrándose en el motivo por el cual había venido hasta aquí. Se ha decidido que Kyle será ejecutado dentro de una semana, dijo Kaba. ¿Una semana?, cuestionó Kyle, mirando de reojo hacia el Saiyajin de baja estatura. Ya veo. El soldado de Sadala se mostró sorprendido. A pesar de que acababa de anunciarle la fecha de su muerte, el Saiyajin no se mostró nervioso ni temeroso. Todo a lo contrario, parecía tranquilo. Su mirada se dirigió hacia la chica para hablar a continuación. Eso también va por ti, Caulifla. ¿Qué? La chica no pudo evitar parpadear, sorprendida de escuchar aquello. Kyle tampoco pudo evitar alzar una ceja al escuchar aquella noticia. ¿Cómo que yo también seré ejecutada? Se suponía que pasaría el resto de mis días metida en una celda. Tu condena ha sido cambiada. Se te acusa de robar las pertenencias de su majestad, al igual que de otras muchas empresas. No solo eso, también has causado múltiples problemas allí por donde has pasado, comentó Kaba, soltando un pequeño suspiro. Y nunca has querido cooperar con las Fuerzas Armadas de Sadala. ¿Y qué? Eso no es para tanto, exclamó Caulifla. Es cierto, que bajo otras circunstancias, habrías permanecido en una celda de por vida, pero, el hecho de que hayas cooperado con Kyle y sobre todo, el hecho de que hayas atacado a la princesa, fue el empujón necesario para otorgarte el mismo castigo, comentó Kaba. Caulifla dejó escapar un gruñido. Genial, absolutamente genial, exclamó ella con rabia, sujetándose la cabeza y dirigiéndole una mirada a Kyle. Todo esto es culpa tuya. ¿Mía? Te recuerdo que fuiste tú la que insistió en acompañarme, comentó Kyle con una pequeña sonrisa burlona, provocando un gruñido en la chica. A pesar de ello, todavía hay una forma en la que te puedes salvar, Caulifla, dijo Kaba. Ella parpadeó, antes de fruncir el ceño con cierta sospecha. ¿Cuál? Su majestad ha pedido tu cooperación. Las condiciones son simples. Revela todo lo que sepas acerca de Ren y entrega a toda tu banda de forma pacífica. De esa forma, no serás ejecutada, comentó Kaba. Caulifla frunció el ceño. ¿Por qué queréis saber cosas acerca de este imbécil? Es una petición del señor Frost, dijo Kaba. Ella chasqueó la lengua. ¿Qué debería de hacer? Ja. La respuesta era más que evidente. Iros a la mierda, dijo ella con una sonrisa. ¿Qué? Kaba se mostró sorprendido ante aquello, mientras que Kyle miraba con interés a la chica de cabello erizado. No os voy a contar nada. Ni tampoco tengo intención de entregar a mi banda, exclamó ella con una sonrisa arrogante.
Prefiero morir antes que cooperar con vosotros. ¿Acaso estás loca? Deberías de pensarlo con más tranquilidad. Las palabras de Kaba fueron interrumpidas. Lo tengo todo muy claro, imbécil. Vete y comunícaselo a tus superiores. No tengo intención de cooperar en lo absoluto. Exclamó la chica. Kaba permaneció en silencio por unos segundos, antes de asentir. Como prefieras, Caulifla. En ese caso, serás ejecutada junto a Kyle. Con eso dicho, él se volteó, apretando levemente sus puños. ¿Estás bien con todo esto? Cuestionó Kyle repentinamente. ¿Qué? Kaba se detuvo, girándose para mirar al Saiyajin con cola algo confundido. ¿De qué hablas? Ya sabes, respecto a que nos vayan a matar. Continuó Kyle. Kaba apretó los dientes. Me gustaría evitarlo, pero, no puedo hacer nada. HMPH, Kyle dejó escapar un bufido. Qué poca sangre Saiyajin tienes en ti. Dijo Kyle, antes de soltar un suspiro. Bueno, todos los Saiyajin en este planeta parecen haber olvidado eso, la única que ha demostrado ser una Saiyajin es la chica. Caulifla. Exclamó ella, lanzándose contra Kyle y comenzando a golpearlo. Mi nombre es Caulifla. Caulifla. ¿Acaso es tan difícil recordarlo? Apártate, maldita loca. Exclamó Kyle, mientras intentaba defenderse del asalto de la chica. Kaba se cuestionó por unos instantes si debería de detener la repentina pelea o lo que fuera eso. A este paso, lucía como que Kyle iba a terminar muerto antes del día de la ejecución. Cambio de punto de vista. Ella estaba preocupada. ¿Cómo no estarlo? Habían pasado días desde que Caulifla se había ido con aquel hombre y no había vuelto a dar señales de vida. No podía evitar imaginar múltiples escenarios en su cabeza. ¿Y si algo malo le había pasado a Caulifla? ¿Y si Frost había terminado con ella? O peor aún, ese hombre llamado Kyle podría haber hecho algo terrible a la chica que consideraba su hermana. Su cuerpo se tensó, temiendo lo peor y sintiendo la ira crecer poco a poco en su interior hasta tal punto que su cuerpo comenzó a temblar. Ese tal Kyle nunca fue de su agrado. Odiaba la relación que poseían ese hombre y su hermana. Lo quería ver lejos de Caulifla. Y a pesar de aquella relación de mutuo odio, por algún motivo u otro, ella podía ver algo extraño en la forma que esos dos se comportaban el uno con el otro. No era odio. Era algo más. Y eso la ponía de los nervios. ¿Estás bien, Kale? Una repentina voz la sacó de sus pensamientos, parpadeando varias veces, antes de desviar su mirada hacia Kamyu. El hombre parecía haberse recuperado bastante bien de las heridas que había recibido por parte de Kyle. Ah, sí, estoy bien. Fue lo único que dijo, intentando no desvelar demasiado acerca de sus pensamientos. No podía preocupar a los hombres de su hermana. Si bien ella quería abandonar este lugar e ir en busca de su hermana, su prioridad número uno era dirigir el escondite, tal como le había pedido Caulifla. Ella no quería defraudar a Caulifla. Por eso mismo se aseguraría de cumplir con su petición. A pesar de los sentimientos de preocupación que inundaban su cuerpo en aquellos instantes. Cambio de punto de vista. 2 días. Caulifla parpadeó, alzando su mirada desde su habitual rincón, desde que había sido encerrada en aquella celda, mirando a Kyle con una interrogación sobre su cabeza. ¿De qué hablas? Cuestionó la chica. Faltan 2 días para nuestra ejecución. Dijo Kyle, su tono indiferente, como si tal hecho no fuera relevante en lo absoluto. Ya veo, ella no supo qué responder. Después de todo, aunque intentará hacérsela valiente, ella no quería morir. No en estas circunstancias tan patéticas ni a tan temprana edad. Pero, ¿acaso tenía otra opción? Sería un milagro que la luna llena saliera en alguna de estas 2 noches, pero, es nuestra única esperanza. Dijo Kyle, desviando su mirada por unos instantes hacia la ventana. ¿Sigues confiando ciegamente en que la luna llena saldrá? No pensé que tuvieras tanta fe. Dijo la chica. Fe, esperanza, confianza ciega, llámalo como quieras. Lo verdaderamente importante es que si la luna llena no aparece, estaremos muertos dentro de 2 días. Comentó Kyle con tranquilidad. Caulifla dejó escapar un bufido, desviando su mirada también hacia la ventana, notando que todavía era de día. Todavía faltaban algunas horas antes de que la noche cayera sobre el planeta Sadala, y por ende, lograrán averiguar si habría luna llena o no aquella noche. Todavía no me has explicado de qué nos va a servir la luna llena. ¿Por qué es tan importante? No tiene sentido explicártelo. Si hay luna llena, verás por ti misma a lo que me refiero. Y si no la hay, bueno, simplemente morirás con la duda. Dijo Kyle. Idiota. Murmuró la chica. Kyle no pudo evitar sonreír ante el insulto, casi como si disfrutara molestando a la chica.
Sus ojos se desviaron hacia las rejas, sus ojos entrecerrándose cuando logró sentir algo. Alguien se acerca. Caulifla alzó una ceja, antes de desviar su mirada también hacia las rejas. Tal como dijo Kyle, pudo notar una sombra entre la oscuridad aproximándose a su ubicación. Se cuestionó por unos instantes quién podría ser. ¿Sería algún otro idiota de las Fuerzas Armadas de Sadala? ¿O ya era la hora de comer? No lo sabía, era difícil mantener la noción del tiempo encerrada en aquella celda. Al final habéis terminado encerrados donde os merecéis, insectos. Habló la figura misteriosa. ¿Cómo dices? Exclamó Caulifla, molesta ante las palabras de aquella figura aparentemente femenina a juzgar por su voz. Espera. ¿Dónde había escuchado antes esa voz? Vaya, mira quién nos viene a agraciar con su presencia. Ni nada más ni menos que la propia princesa Saiyajin. Dijo Kyle, la burla evidente en su tono y en su sonrisa. La figura dio un paso hacia adelante, revelando su aspecto. Los ojos de Caulifla se abrieron al reconocer de inmediato a la chica al otro lado de las rejas. Tú. Exclamó Caulifla. Sí, yo. Veo que la autoproclamada Saiyajin más fuerte ha terminado en un lugar bastante frío, ¿no es así, Caulifla? Cuestionó la princesa Saiyajin con una pequeña sonrisa. La chica de cabello erizado pudo sentir su cuerpo tensarse, la ira burbujeando en su interior ante las palabras provocantes de la chica frente a ella. A pesar de ello, contuvo sus ganas de gritar, en su lugar, sonrió de vuelta con la misma burla. Sí, también es un placer volver a verte, princesa. Dijo con sarcasmo Caulifla. ¿A qué debemos su presencia? Veo que sigues siendo tan irrespetuosa como siempre. Quizás debería hacerte arrodillar frente a mí, cuestionó la princesa. Adelante. Si me quitarás estas esposas, te haría probar nuevamente la derrota. Dijo Caulifla. La princesa Saiyajin y Caulifla se miraron la una a la otra por unos instantes, sus miradas pareciendo echar chispas hacia la otra. Antes de que la primera dejara escapar un bufido, apartando su mirada y dirigiéndola hacia Kyle. No he venido hasta aquí para tratar contigo. He venido aquí por un asunto muy diferente. Tú. Oh, me halagas, princesa. Dijo Kyle. No te hagas ideas equivocadas. Jamás me rebajaría a relacionarme con una sabandija como tú, pero, alguien como tú provocó tales heridas en Frost. No solo eso, lo obligó a transformarse. Comentó la princesa. Eso sí logra atraer mi interés, Kyle. Veo que me he hecho bastante famoso. Dijo Kyle con una pequeña sonrisa. ¿Vas a hablar en estos instantes? ¿Quién eres realmente? Cuestionó la princesa, sus entrecerrándose peligrosamente. Si un Saiyajin tan poderoso como tú hubiera existido todo este tiempo, lo habríamos sabido antes. En cambio, apareces de la nada y dejas en tal estado a alguien como Frost. Ja. Tampoco tenías idea acerca de mi existencia, princesa. Dijo Caulifla burlonamente. Pumpkin dejó escapar un bufido, mirando de reojo a Caulifla. Si bien es cierto que ignoraba tu existencia, después de nuestra pelea descubrí quién eres realmente. Una simple delincuente, nada más. Tú ya tienes bastante historia en este planeta, pero, la chica volvió su mirada hacia Kyle. Él. Jamás habíamos oído hablar de él. Ni siquiera existen registros de su existencia. Es como si hubiera aparecido de la nada. ¿A eso has venido? ¿A intentar conseguir información acerca de mi origen? Cuestionó Kyle, ladeando su cabeza. Pumpkin se encogió de hombros. Poco me importa tu origen. Lo que realmente me importa, es el poder que posees. Así que, cuéntamelo todo. ¿Cómo tienes tanto poder? El poder suficiente como para dañar a Frost. ¿Crees que simplemente vamos a decírtelo? Será mejor que te vayas por donde has venido. Exclamó Caulifla. Kyle mantuvo su mirada en la princesa Saiyajin por unos segundos, antes de sonreír. La explicación a mi poder es simple. Soy el legendario Super Saiyajin. ¿Cómo dices? Pumpkin parpadeó ante aquello. Caulifla, por su parte, no pudo evitar parpadear de igual forma, dirigiendo su mirada hacia Kyle como si fuera idiota. ¿Por qué demonios estaba revelando tal información? ¿Por qué se lo dices? ¿Acaso no comprendes que vamos a ser ejecutados? ¿Qué sentido tendría esconderlo? Cuestionó Kyle. De todos modos, tal como tú dices, terminaré muerto en 2 días. Y Frost ya conoce este hecho, tampoco estoy revelando algo extremadamente secreto. La princesa Saiyajin mantuvo su mirada en todo momento sobre Kyle. Un Super Saiyajin. En primer lugar, ¿qué se suponía que significaba eso? Era la primera vez que escuchaba hablar de algo así. ¿Acaso se estaba burlando de ella? No.
A juzgar por la reacción de la chica, debía haber algo de cierto en sus palabras. Super Saiyajin, ¿qué es eso? Cuestionó Pumpkin con curiosidad. Si tan curiosa estás, ¿por qué no se lo preguntas directamente a Frost? ¿O acaso está demasiado asustado como para recordar nuestra pelea? Cuestionó Kyle. Frost se ha negado a compartir detalles acerca de su pelea contra ti. Respondió Pumpkin. Ahora, contesta. ¿Qué es un Super Saiyajin? El Super Saiyajin es una antigua leyenda. Según cuenta la leyenda, un Saiyajin con un poder incomparable surge cada 1000 años. Su poder es tal, que nadie en el universo es capaz de oponerse a él. Dijo Kyle. Dices que es una leyenda, pero, ¿afirmas que eres ese Saiyajin que solo surge cada 1000 años? Cuestionó la princesa. Correcto. Dijo Kyle con una sonrisa. La princesa Saiyajin se mantuvo en silencio por unos instantes, antes de sentir su cuerpo comenzar a temblar. Deja de soltar tonterías. Una estúpida leyenda. ¿Crees que me tragaré algo así? Es imposible que algo así sea cierto. Si una leyenda como esa existiera, ya habría escuchado hablar de ella hace tiempo. Exclamó la chica. En ese caso, princesa, ¿qué otra explicación le encuentras a que sea capaz de enfrentar a Frost de tú a tú? Cuestionó Kyle. Ante aquella cuestión, Pumpkin no supo qué responder. ¿Acaso había otra explicación? Si la había, ella no podía lograr hallar ninguna. Pero, se negaba a creer que una simple leyenda como esa fuera cierta. Y más aún una leyenda de la cual nunca antes había oído escuchar. Veo que no lograré sacar ninguna información relevante de ti, solo me estás haciendo perder el tiempo. Con eso dicho, ella se volteó, su capa ondeando en el aire ante el brusco giro. Frost os está engañando a todos. Dijo Caulifla, sus palabras haciendo detener en seco a la princesa, la cual no se giraba en ningún momento. Todas esas guerras, todas y cada una de ellas son provocadas por él. Todo con el fin de conseguir beneficios y ganarse el favor de la gente. Pumpkin miró por encima de su hombro a Caulifla, sus ojos encontrándose una última vez, antes de que la princesa comenzara a alejarse, hasta finalmente desaparecer en la oscuridad. Caulifla dejó escapar un suspiro, alzando su mirada y observando el techo. Solo quedaban 2 días para la ejecución. Solo esperaba que la corazonada de Kyle fuera acertada y la luna llena saliera antes de dicho día, de lo contrario, ella moriría. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Parece ser que tanto Caulifla como Kyle se encuentran en una situación bastante desesperanzadora, aunque ninguno de los dos se da por vencido. Y antes de terminar el capítulo, me gustaría deciros algo: feliz año nuevo a todos. Y eso es todo. Nos vemos en el siguiente capítulo.